El encéfalo es una porción del sistema nervioso central, contenida dentro del cráneo. A su vez, el cerebro es una parte del encéfalo, junto con el tálamo, hipotálamo, bulbo raquídeo, cerebelo. El encéfalo se encarga de coordinar los 5 sentidos: visión, olfato, audición, tacto y gusto. Además, se encarga de generar el pensamiento, creencias y la conducta del ser humano. Analiza los estímulos para generar reacciones. El cerebro es la parte más grande del encéfalo. Se encuentra dividido en 2 secciones, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ambos separados por la cisura interhemisférica. El hemisferio derecho es del lado artístico, el lado creativo y de las respuestas prontas, mientras que el hemisferio izquierdo es el lógico y analítico. Cada persona puede desarrollar más un hemisferio. Por ejemplo, en cuestión del hemisferio derecho, las personas gustan del arte, de la música, pueden leer acostados, son más intuitivos y tienen reacciones prontas. En cambio, cuando desarrolla una persona mucho más del hemisferio izquierdo, son más ordenadas, son más analíticas, tienen planificaciones y cronogramas que cumplir. Las personas generalmente tienden a leer sentados porque les gusta mucho más el orden y el control. A su vez, estos 2 hemisferios están formados por lóbulos. Estos lóbulos se encargan de funciones cognitivas, sensitivas y para generar recuerdos. El lóbulo frontal se encarga de las funciones ejecutivas, como la planificación, el razonamiento y resolución de problemas. Aquí es donde funciona la lógica, la toma de decisiones, las secuencias numéricas, el nombrar cosas, analizar, hacer oraciones, cálculos, símbolos. El lóbulo parietal lo encontramos a continuación del frontal. Por su parte, se encarga del aspecto sensitivo, como el tacto, la temperatura, el dolor, la presión. Todo esto de estímulos y sensaciones permiten que el ser humano entienda las dimensiones, qué tan alto o tan lejos están las cosas. El lóbulo occipital se encuentra en el extremo inferior opuesto al frontal. Este se encarga de realizar la información visual. Por su parte, el lóbulo temporal se encuentra ubicado en el lateral del cerebro. Este lóbulo se encarga de recibir emociones, todos los sentimientos, sensaciones, patrones que provienen de los sentidos, la memoria, reconocer rostros y voces. El cerebelo se encuentra debajo del cerebro. Es el encargado de recibir y procesar la información sensorial del equilibrio. Por lo tanto, controla el equilibrio y la postura y así también coordina los movimientos para asegurar que estos sean precisos y no generar caídas o molestias en la persona. El tronco encefálico es una región que conecta al cerebro con la médula espinal, siendo las neuronas quienes viajan a través del tronco encefálico y permiten la transmisión de señales entre el cerebro y la médula espinal. El tronco encefálico se encarga de las funciones de excitación, respiración, digestión, ritmo cardíaco, entre otras funciones básicas del ser humano. Otra parte del cerebro es el hipotálamo, quien se encarga de controlar ciertas necesidades fisiológicas del ser humano, como la sed, el hambre, el sueño, estados de ánimo. El cerebro secreta varias hormonas que ayudan a la persona en sus ciclos de sueño, la memoria, motivación y el disfrute. En el cerebro encontramos la amígdala, que es la encargada de secretar la dopamina. La dopamina ayuda al placer, la concentración y la atención y motivación. Ayuda a que se maneje el estrés en la persona. El cerebro contiene billones de pequeñas células cerebrales. Dichas células se las conoce como neuronas. Las neuronas reciben información y estímulos. Esta información pasa por las dendritas hasta llegar a los botones terminales. Este proceso de conexión entre neuronas se denomina sinapsis. A diario, los seres humanos realizamos movimientos de muñeca, brazos, alzar las piernas. Estos movimientos suscitan de unos impulsos nerviosos que son traducidos por las neuronas, desatando así reacciones a dichos estímulos, como la luz, el frío, el calor. A través de dichas neuronas se transmiten señales eléctricas que se los conoce como impulsos nerviosos. Existen tipos de neuronas.
como las sensitivas y las motoras. Las sensitivas tienden a captar información que se produce de los receptores nerviosos, mientras que las motoras producen dirección opuesta a las sensitivas, transmiten las órdenes a los órganos que van a efectuar dicha acción. Entre las partes principales de la neurona encontramos el axón, que es una fibra nerviosa que capta y transmite todas las señales eléctricas entre las neuronas. En la neurona encontramos las dendritas, que son ramificaciones que se encargan de recibir los estímulos y transportarlos hacia los terminales del axón. El núcleo se encarga de dar vida a la neurona. Otra de las partes importantes de la neurona son las células de Schwann. Estas células están compuestas por varias capas de mielina. Esta mielina ayuda a cubrir al axón y protegerlo. Cuando el axón pierde las capas de mielina que conforman las células de Schwann, se produce la enfermedad conocida como esclerosis múltiple. Por ello, este tipo de células ayuda a guiar en los procesos regenerativos del sistema nervioso periférico en caso de una lesión o un daño en el axón. Estas células colaboran con las neuronas para conducir los impulsos nerviosos y además de recubrir a los axones, funge como una sustancia aislante que potencia la velocidad de transmisión de la información. En este ejemplo de célula podemos observar varias partes que la componen. Por ejemplo, la membrana celular se encarga de dar protección y paso de ciertas sustancias hacia la misma. En el núcleo podemos encontrar todo el material genético hereditario. Los lisosomas se encargan de digerir los alimentos que llegan hacia la célula. Por su parte, el retículo endoplasmático se encarga de producir lípidos, empacar las proteínas que van a ser transportadas por la misma. Por último, las mitocondrias suministran la mayor parte de energía para realizar las distintas actividades que requiere la célula. Un cerebro sano es capaz de trabajar y de realizar todas sus funciones de manera correcta, siendo el cerebro el actor principal en el estudio de la neuropsicología y la neurodidáctica. En este sentido, cuando un bebé recibe un golpe, una sacudida o un lanzamiento, se producen pequeños desgarres en todo el cerebro. Esto puede impedir que las redes neuronales se comuniquen con eficiencia. En este sentido, tanto la neuropsicología como la neurodidáctica adquirirían un papel fundamental para el desarrollo cognitivo del infante. Por ejemplo, la neuropsicología buscará una respuesta médica ante algún hecho suscitado o un problema que se vea reflejado, un problema cognitivo. Con todo este análisis del cerebro de algún infante o de algún individuo, la neurodidáctica empezará a trabajar con métodos o técnicas de enseñanza para que el infante pueda desarrollar sus capacidades de la mejor forma. Un cerebro sano está listo para aprender, para realizar actividades con eficacia. Para ello se requiere de beber agua, del ejercicio y de una buena alimentación.